Helgaru a todos. Helgaru Pedro Camacho, Helgaru David, creo que te he visto por ahí. Eh, ¿Qué tal? Buenas noches, viernes. Estamos en la última transmisión de la semana, la última transmisión en cartera, en cartelera, en parrilla. Y quisiera daros la bienvenida a todos los que ya estáis por ahí, como Pedro, como David, no sé cuántos estáis porque yo no tengo la referencia. Quiero daros la bienvenida a todos los que en algún momento os paséis por este directo, participéis en el chat, me hagáis compañía, me soportéis durante el rato eh, sin, eh, sin... Cronista Guardián, Helgaru, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ya prácticamente noches por aquí, es decir, me vais a aguantar un tiempo indeterminado porque nunca tenemos la misma longitud en estos especiales. Helgaro, a todos los que terminéis viéndolo fuera del directo, grabado en las plataformas o bien aquí en Twitch o bien en el canal de YouTube, y un saludo también a la comunidad en YouTube. Es viernes y es especial de viernes y tengo que hacer una pequeña confesión. Sinia Barquero, Helgaru querida, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, aquí tardes para ti, con toda seguridad. Os decía, cada vez está siendo más difícil encontrar un tema con el que llenar el especial del viernes por más de una razón. La principal es que no hay mucha libertad a la hora de elegir el tema del viernes sin entrar en detalles que a alguien que esté en pleno proceso de lectura no le sean contraproducentes, porque podríamos hablar de muchos más temas o podríamos entrar en muchas más profundidades, pero se corre el riesgo de que a alguien se le spoilee algo importante, o de un personaje, o de la trama, o de algún volumen. Entonces eso nos limita. Y luego que los temas más generalistas, por decirlo de alguna manera, ya se han abordado, ¿no? Razas, personajes, construcción, geografía, lugares. Es decir, hay muchos temas que ya se han trabajado. Se podría seguir abundando en ellos, totalmente de acuerdo. Y bueno, y haría falta encontrar otros temas. Eh, en este sentido, en el de encontrar otros temas, yo me encuentro con la dificultad de que normalmente voy muy acotado de tiempo y que el tiempo luego de respiro es para respirar buena parte de los casos. ¿Qué ocurre? Que hoy dándole vueltas, no habíamos anunciado ningún tema. Hoy dándole vueltas con Estela y tal, hemos recordado las charlas, los temas que normalmente salen o que han salido especialmente a lo largo de esta semana. David, muy buenas, Helgaru para ti, ¿qué tal, muchacho? Pensé que no habría oportunidad de verte esta noche. Aquí andamos, prácticamente de presentación todavía. Os decía, pues eso, que dándole vueltas, hay una serie de temas que la gente aún no ha llegado a la familia, dice David. ¡Ey, ey! Muy bien, aprovecharemos ese rato. Bueno, David es uno de los incondicionales de las mañanas. Pedro está también por ahí, lo sabe, que muchas veces durante las sesiones de trabajo, las sesiones de escritura, surgen temas interesantes y siempre queda por parte, especialmente por parte de quien los saca, la sensación de que me está interrumpiendo, la sensación de que si yo me engancho con alguno de los temas y hablamos en profundidad de él, de ese tema que haya salido, eso me está restando tiempo de trabajo. Yo trato normalmente de restarle importancia a ese asunto porque para mí es muy nutritivo mantener el contacto con vosotros. Os voy a llamar la comunidad, os voy a llamar la decimotercera, pero
seáis o no seáis lectores, hayáis venido de la saga o, por fortuna, cada vez más están entrando personas que en principio nos encuentran, exacto, es un subidón realmente, ¿no? Nos encuentran porque han estado dando vueltas por Twitch y como una oferta de Twitch. Es decir, no traen detrás, y esto está pasando muy pronto para mí, yo no pensé que fuera que fuera a estar hablando de esto a 3 meses, no llega a los 3 meses, estamos en el tercer mes de emisión. Yo podría estar hablando de que, bueno, ya empieza a llegar mucha gente que no tiene relación con la saga, directamente de la comunidad genérica de Twitch, de usuarios de Twitch, que llegan y se interesan por el canal, por lo que hago, bien por las mañanas o bien por las tardes con el juego. Con los juegos hay menos probabilidad de que haya una conversación larga, una conversación con más profundidad, pero por las mañanas sí. Y gracias Pedro, gracias. Eh, espero que sea una opinión generalizada porque eso me daría bastante motivación. Y lo cierto es que a mí me sorprende, me ha sorprendido que a tercer mes yo ya tenga que tener un chip entre mis conocidos, mis lectores conocidos, mis habituales, esa comunidad enorme de la cual tengo noticias a través de las redes sociales que estaban antes de esta plataforma. Algunos nos conocemos desde hace prácticamente una década, nos llevamos hablando y nos llevamos conociendo, nos llevamos tratando durante mucho tiempo. Y fue esencialmente para vosotros, para los que yo decidí sacar esta oferta, ¿no? Es decir, a vosotros os quería enseñar qué era lo que yo hacía, cómo yo trabajaba. Esa ha sido la gran motivación. La suerte, porque creo que es una suerte, es que han empezado a llegar gente que ya no tiene esa raíz y se está interesando de cero, diríamos, por el canal, por este autor, por lo que se hace. Y a veces, desde esa, diríamos, ingenuidad inicial, muchísimas gracias, pero es muy bonito esto que acabas de decir. Una ventana a mi vida. En realidad era esa la intención. La intención era desnudar de alguna manera, ¿no? Visibilizar, que ahora está muy de moda el término, lo que es el trabajo de este autor. Yo siempre he partido de esa premisa inicial, ¿no? Nunca he pretendido arrojarme ser la voz ni tener ningún tipo de autoridad para plantear. Lo que yo hago es el modelo a seguir, como se deben de hacer las cosas. Es más, trato de ser profundamente honesto y yo muchas veces digo justo lo contrario. La manera en la que yo encaro muchas veces mi propio oficio entra en colisión directa y frontal con la opinión que muchos otros tienen de lo que debería de ser el oficio, de cómo debería de actuar, trabajar y plantear las cosas un escritor profesional, un escritor, ¿vale? Y eso hay una parte de mí que se alegra mucho de que eso en realidad pase, porque, no sé, es como haber retenido parte de la rebeldía de la adolescencia y la juventud a los 46 años, ¿no? Si todavía te siguen considerando, pues eso, poco ortodoxo. Yo nunca he pretendido ser ortodoxo, nunca he pretendido proyectar una imagen estereotipada de nada. Eh, Gracias, Pedro, y me lo voy a tomar como algo de marca casi. Porque quiero decirte, Pedro Camacho probablemente sea una de las personas que de más antiguo me conoce. Por lo tanto, cuando yo digo esto lo llevo haciendo desde la adolescencia a la juventud, Pedro tiene todo el derecho del mundo a contradecirme, porque él estuvo presente en esas etapas. Entonces, él sabe el tipo de persona que yo era con 20 años, incluso con menos. De hecho, con menos.
de hecho con menos, ¿no? Evidentemente ya no me parezco, ya no soy esa otra persona, pero creo, y para mí es un poco una bandera, haber retenido muchas cosas de eso, ¿no? Y exacto, nos hemos visto casi envejecer, ¿no? Sin que eso, sin que el término envejecer tenga por qué tener un componente peyorativo. Pero es eso, madurar en un largo espectro. Estamos hablando de casi 30 años en los que no nos hemos perdido la pista. Hubo un momento en el que evidentemente teníamos más facilidades para entrar en contacto, pero luego la vida discurrió y aún así me precio de poder decir que Pedro Camacho es uno de mis grandes amigos, uno de mis amigos históricos además, ¿no? Que son muchos años. Y que se haya convertido además en uno de mis lectores baluarte es impagable para mí, ¿no? En cualquier caso, a lo que me refería era eso, ¿no? Es decir, abrir una ventana de sinceridad, de honestidad al trabajo que yo hago. Pero ¿qué he empezado a encontrarme? He empezado a encontrarme, gracias Pedro, eh, porque para mí es una medalla esto, yo creo, ¿no? Es decir, atesorar amistades, atesorar buenas cosas desde hace muchos años, yo creo que eso es un valor para nada desdeñable, al contrario, ¿no? Es algo de lo que nos tendríamos que sentir orgullosos y yo me siento muy orgulloso de esas cosas, ¿no? Yo he sido una persona honesta o he pretendido ser una persona honesta. Nunca he tenido problema en decir algo, incluso sabiendo que mucha gente igual no iba a compartir esa opinión conmigo. Tampoco me ha importado eso mucho, porque a mí tampoco me distancia de nadie el hecho de no compartir el 100% de los argumentos de algo, de las visiones de algo. No necesito que una persona tenga que pensar exactamente como yo, ni muchísimo menos. Al contrario, de hecho, me gustan mucho las personas que son muy distintas a mí y tengo un enorme cúmulo de personas a mi alrededor increíblemente válidas y valiosas que no piensan como yo y que en algunos temas pues somos incluso diametralmente opuestos. Y eso no impide que yo tenga buena relación con esas personas. Por eso, partiendo de esa base de que nunca me han intimidado las diferencias con otra persona, me parece de hecho enriquecedor, nunca he tenido problema en decir yo esto lo hago así o esto no lo hago así, así es como lo veo, así es como no lo veo. ¿A dónde quiero llegar con esto? En estas semanas en concreto han aparecido además de manera muy agradable para mí, ¿no? Mucha gente nueva, muchas personas, probablemente usuarios de Twitch, que por primera vez se acercaban al canal y se han interesado y han hecho preguntas y han motivado incluso algunos debates. Quiero acordarme en concreto de una chica, creo que el alter era Juguitos, además un alter como muy cariñoso, ¿no? Como muy de peluchín. Era una chica, no, entiendo que era una chica porque hablaba en femenino, deduzco probablemente por el horario y por alguna puntualización en la manera de escribir que era latinoamericana. No recuerdo si dijo, si lo mencionó o no, y no tengo ni idea de qué edad. O sea, podríamos estar hablando de una chica de 14 años. Por aquí ronda Nico, que tiene 14 o 15 años, creo que lo que tiene, no tiene más, lo cual para mí es un orgullo, ¿no? Arrastrar arrastrar a perfiles como el de Nico y captar el interés de un chico de 14 años cuando uno lo que hace básicamente es escribir en directo. Porque lo de jugar hay 200 millones de streamers que hacen lo mismo. Entonces tampoco es algo que por lo que piense que es por esa razón por la que pienso. De hecho, Nico entró directamente en las sesiones de la mañana, las matutinas, en las que escribimos en directo. Esta chica me hace una pregunta que me ha tenido dándole vueltas toda la semana. Toda la semana. Porque me pareció de una honestidad, de una sinceridad tan encantadora
que realmente a partir eh, que se va a listar, sí, 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 sí. De hecho, decía el cole directamente, creo. Esta chica me pregunta, me dice, con una genuina duda, ¿no? Realmente una curiosidad y una duda absolutamente genuina, que escribe, entra con un párrafo grande en la que dice que es la primera vez que entra al canal, que ha estado viendo, entiendo que durante esa emisión, un buen rato, que ha visto que es el canal de un escritor, que se ha dado cuenta que es un escritor que está escribiendo en directo y, y entonces me pregunta, ¿cómo sé que una historia, que estábamos hablando de historia, yo por las mañanas trato de comentar pues incidencias con el texto, lo que quiero hacer, por dónde va el capítulo, cuál es la argucia, cuál es el montaje, qué es lo que estoy haciendo, qué dificultades presenta. Entonces deberíamos estar hablando de algo parecido, algo relacionado con la literatura, y ella me pregunta que ¿cómo sé yo que una historia es una buena historia y le va a gustar a la gente, le va a gustar a mis lectores? Y, y me pareció una de las preguntas más honestas, eh, eh, verdaderamente importantes, porque me di cuenta exactamente de lo que iba a pasar a continuación. Que fue justo lo que, después de yo responderle, me contestó. Y es que era una chica con pulsión de escritora. Tenía una pulsión para escribir, quería contar historias, pero no tenía seguridad ninguna en que lo que fuera a contar le fuera a gustar a nadie. Y no sabía si cómo lo iba a contar podía gustarle a alguien. Es decir, estábamos delante de una persona en un momento absolutamente crucial, probablemente en su vida, aunque para mucha gente o mucha gente lo trivialice, en la que está cuestionándose de manera más o menos seria si el oficio de escritor le va a merecer la pena o no. Y detrás lo que hay miedo, y es el miedo evidentemente al rechazo, a la crítica, a lo que haces no gusta, lo que haces no es bueno, lo que haces no merece la pena. Y me lo quiso sacarse esa duda con una pregunta muy clara, que me cuente un escritor cómo él se da cuenta o cómo él sabe que lo que va a contar va a gustar. Y claro, no hay respuesta para eso. Esa es la cuestión. Muy buenas, ¿qué tal? Manuel Árbol, ¿qué tal? Eh, estaba comentando un incidente que ocurrió en una de las mañanas de trabajo y que realmente es el que ha motivado que yo hoy quiera hablar de esto. Exacto, es eso. En el fondo no lo sabemos, nadie lo sabe, ninguno de los escritores sabe si lo que va a contar va a gustarle a alguien, si cómo lo cuenta va a gustarle a alguien. No se sabe, nunca puede saberse. Esa es parte indispensable del atractivo que tiene también el contar historias. Y esto se aplica a todas las artes y a todas las pulsiones eh, artísticas. Solo que hay un sector diríamos, de agentes eh, involucrados en todos los procesos artísticos que aseguran que sí lo hay. Es decir, y yo esta la primera, pasa en todos los, en, a ver si lo digo, en todos los oficios artísticos. Hay en la tuya, igual, claro, sí, sí. Y no hay arte, ¿eh? O sea, quiero decirte, el arte como se concibe el arte, ¿no? Nadie diría que un profesor es un artista. Yo sí lo creo, ¿eh? Yo sí creo. Yo creo que son una mezcla entre actores, locutores, evidentemente es una de estas
vocación, o sea, profesiones vocacionales de verdad. Al que no le guste enseñar, que no se dedique a esto, por favor, meteros en otra, o sea, si lo que se va buscando es la seguridad del funcionariado, hay muchos, pero, pero no os metáis en la enseñanza si no os gusta enseñar. Si no os gusta enseñar. Si os gusta mucho vuestra profesión, haceros profesionales de lo que sea. Me gustan mucho las matemáticas. Hazte matemático. Pero no enseñes matemáticas si no te gusta enseñar. Enseñar, el profesorado es para la gente que le gusta enseñar. ¿Vale? Ese es mi punto de vista, por favor. Que nadie piense que tengo la verdad, pero es lo que yo creo. Y en este sentido es cierto, ¿no? Un profesor tampoco sabe que si su clase va a calar en la manera en la que él quiere que lo haga, si el conocimiento que está transmitiendo realmente está llegando de la manera en la que quiere llegar. Es exactamente lo mismo. Sin embargo, como os decía, hay en todos los oficios artísticos una serie de, diríamos, oficios satelitales. De ahí que o personas, algunos dentro del mundo académico y tal cual, que, bueno, sí, sostienen que sí, que si hay unas pautas, si hay unas maneras, si hay una serie de cosas. Y estas no las encontramos muchas veces en mi oficio, en el típico curso de escritura creativa. Entonces, yo pienso, y esta también es mi opinión, por favor, que nadie haga de esto una verdad absoluta. Mi opinión es que no hay ningún curso de escritura creativa que sirva absolutamente para nada. Nadie va a darte una receta de cómo se escribe. Porque si no, todos los escritores escribiríamos de la misma manera, todos los libros tendrían exactamente el mismo impacto y todo sería igual. Y no, eso no es así. Diríamos, hay unos marcos, claro, hay unos marcos que son absolutamente obvios. Hay unas técnicas, sí, hay algunas técnicas que se pueden aprender, lo que no garantiza que utilizar esas técnicas en todo contexto sea útil. Y hay unas reglas que se supone que marcan lo que se puede hacer y no. Bueno, es dudoso. Pedrito tiene que dejar la sala. Helgaro, muchísimas gracias por estar, por tus comentarios, por tu apoyo, Pedrito, sabes que te quiero. Un abrazo, nos vemos o este fin de semana si me da por conectar y hacer alguna tontería, o directamente la semana que viene. Es un placer tenerte siempre, Pedrito. Y ahí es donde estaba el debate. Porque para mí el debate queda muy pronto cerrado cuando me encuentro, no soy de dar consejos porque no creo que tenga ni la autoridad ni mucho más que mi propia experiencia para poder justificar un consejo, como tal se entiende. Sí puedo tener palabras de aliento con una persona que decide arriesgarse a entrar en este oficio que básicamente te lleva a tener la sensación de que manejas una barca de pesca de remo en mitad de una tormenta y un huracán en mitad del mar, ¿no? Esa suele ser la sensación que yo tengo. La de estoy básicamente encima de un tronco de madera a merced del oleaje. Y ese oleaje es muy cambiante, y ese oleaje hay veces que te tiene muy arriba, hay veces que te lleva muy abajo, hay veces que se para y parece que nada avanza, hay veces que navegas a favor de viento y pasan cosas maravillosas, pero no hay seguridad en nada, no hay certezas en nada, me refiero a nada, en absoluto. Entonces, bueno, es un oficio un poco de kamikazes, ¿no? o de personas con
No quiero decir nada que pueda parecer que me estoy ponderando, ¿no? Porque yo creo que es también un oficio inevitable cuando uno tiene la pulsión. Cuando el arte te golpea, sea en la rama que sea, es realmente muy difícil volverle la cara, porque es algo que te nace de las tripas, es algo con lo que no puedes no contar. Eh, la gente, diríamos, sin pulsión artística necesita comer, beber, respirar. El que tiene pulsión artística, en el caso del escritor, necesita comer, beber, respirar y escribir. Y ahí está el pilar. No puede dejar de escribir como no puede dejar de comer o no puede dejar de respirar. Eso es difícil que se entienda desde fuera, porque, eh, porque el resto están sujetas a cuestiones biológicas, ¿no? Y dice, bueno, si no comes, no entra nueva energía, te mueres, ¿no? Si no escribes, hombre, no... Bueno, hay otra parte de ti que se muere si no escribes. Eh, y el acto de escribir al final es un acto que no puede ser onanista. No puedo yo escribir, leerlo yo y tirarlo a la basura. Pues no sirve de nada. Cuando alguien escribe necesita que otros lo lean. Si no, es un coitus interruptus. No genera nada, no sirve para nada. Eso te fuerza a entrar también en otras dinámicas. Y eso es lo que termina llevándote a un oficio que es eso, ¿no? Es decir, no tiene ningún tipo de asidero donde agarrarse. Yo no sé lo que voy a cobrar el mes que viene, yo no sé cuánto voy a vender el mes que viene, yo no sé cuánto voy a escribir el mes que viene. No tengo ni idea, no tengo ni idea de si el último de mis libros, la última de mis propuestas va a ser un remate que glorifique todo lo anterior o un desastre que eche todo lo anterior por tierra. Nunca lo sabes. Entonces, no puedes entrar en este oficio pensando en seguridades, ¿no? Pero a mí me resulta muy valiente cuando encuentro a alguien que tiene, en concreto, la pulsión artística de escribir, que es la que comparte conmigo. Y no suelo no decirle que no lo haga, a unas sabiendas de que probablemente tiene una idea muy romantizada del oficio y que, como todos, los hemos tenido y como probablemente yo tengo romantizadas otros oficios que no son el mío, ¿no? Artísticos también. A mí me gusta animar a toda persona que en un momento determinado creo que realmente tiene un pulso eh, artístico, ¿no? Y en concreto una pulsión por la literatura. Y aquí viene el gran debate que yo creo que es el que ha sido más o menos recurrente en estos días. Y la idea de traérmelo a la charla del viernes es precisamente porque ahora sí, ahora aquí podemos hablar con detalle de muchas cosas. Aquí ya no se interrumpe nada. Aquí sí podemos entrar con opiniones, podemos entrar con matices, con preguntas, con lo que sea. La cuestión es esa, ¿no? El correcto ejercicio de la literatura. Eh, Me dice David, no sé si te lo dije, pero hace años que hice un curso de literatura y escritura creativa por un escritor. Antes de que yo me pronuncie, ¿quieres abundar en ese detalle? Es decir, hubo un cambio significativo en tu manera de escribir. Eh, David se tiene que marchar también, han llegado los dos diablillos. Han llegado los dos diablillos. Fue una gran experiencia. Correcto. Cuéntamelo. Cuéntamelo sin ningún tipo de problema. Quiero saber cuál es tu experiencia al respecto.
Me interesa cómo se pudo enfocar, qué partes tenía que, dice, llegó a cambiar mi percepción sobre la escritura, cosa que ya hacía de siempre, además de dibujar y modelar. Correcto, me interesa ese punto. Quiero saber cuál es ese cambio y cómo se llega a través de ese curso de escritura. Habías trabajado en una librería antes. Mientras te doy tiempo para escribir, Garu Albino, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bienvenido, buenas tardes para ti. Buenas tardes, imagino que todavía no es ni por asomo cerca de la noche por allí. La estructura, la forma de narrar, primera, tercera persona, las etapas de inicio, desarrollo, desenlaces, exacto. A ver, eh, un curso de escritura, eh, eh, yo creo, y esta es mi opinión, ¿vale? Claro que tiene cosas útiles. Hay un porcentaje de cosas, que es lo que antes decía, hay un porcentaje de técnicas, de herramientas, que no todo el mundo tiene por qué conocer, que son muy obvias, porque son muy obvias, y que muchas veces pues no hace falta ni siquiera ver, o sea, muchas de estas técnicas se comparten, es decir, las compartimos otras disciplinas, ¿no? Si a mí me dices, por ejemplo, he ido a un curso sobre guión, ¿vale? Te hable algo dentro, una sed, una ganas de escribir historias. No hacía más que imaginarme mundos y personajes. Vale. Nada más que por eso, en tu caso, ha merecido la pena. Es decir, porque lo que ha hecho ese curso es abrir, diríamos, es darte una motivación para escribir. Pero analizando en esencia, y ojo, aquí que se escape el que pueda, esto es como decir, bueno, pues la gente que echa las cartas son todos timadores. La gran mayoría sí. Hay un porcentaje de gente que no, evidentemente. Hay un porcentaje de gente que da cursos de escritura, entendiéndose como curso de iniciación a la técnica narrativa. eh, Cronista dice que desde su óptica, aclara que es su opinión personal, hay muchos cursos llenos de obviedades o de lugares comunes. A ver, yo mi cruzada, entre comillas, cruzada, porque me importa una mierda en realidad lo que haga el resto de la gente. Mi cruzada es porque es un territorio que es muy fácil de vender, que se nutre en muchos casos de una sincera vocación o ganas de aprender, de iniciarse, de tener el utillaje para realmente dedicarse a escribir. Es decir, la gente que va a esos cursos realmente quiere aprender, realmente quiere escribir. Eh, y, em, y se utiliza muchas veces para ganar un dinero fácil, quiero decir. Un curso de escritura es bastante fácil de montar. Va a estar básicamente lleno de obviedades, como decía Cronista, obviedades evidentemente, es decir, si uno ha hecho un bachiller, no hace falta ni siquiera que haya llegado a la universidad, ha hecho un bachiller, probablemente la mayoría de las cuestiones las ha dado ya en las clases de literatura de bachiller, de cómo se organiza un texto, de cuáles son los tiempos, la persona, cuáles son decir, o sea, la tercera omnisciente, la primera persona, narración en pasado, en presente, la organización, prólogo, núcleo, epílogo, es decir, hay un montón de cosas que son obviedades como templos que se pueden alargar y se pueden, pues bueno, densificar un poco para darle un poco de cuerpo, pero que al final lo que no hay es una receta mágica. Lo que no hay
es una herramienta que a alguien que en realidad no tenga pulso narrativo le vaya a dar pulso narrativo. Con un curso, con un curso. Es decir, alguien dice, mira, yo entré y no sabía organizar un texto, salgo y sé organizar un texto, de acuerdo. Mira, yo tenía una narrativa muy simple y ahora tengo una narrativa súper compleja e interesante. No, no creo que pase. No creo que pase. No creo que eso pase con un curso. Es decir, hay que ser muy ingenuo pensar que uno va a convertirse en un bestselista porque pase por un curso de escritura. Un curso de escritura o toda una carrera de escritura, porque hay academias que también se dedican a hacer eso. Lo cual me parece muy respetable, porque quiero empezar por ahí. Eh, es que ahí acabas de dar en una clave. Es el contexto. Es decir, evidentemente yo entiendo que hay escritores que de buena fe dan un curso de buena fe eh, hablando de las técnicas básicas, de las cuestiones de estructura, de organización de un texto, es decir, de algo que en realidad es lo que digo, cualquier persona que haya cursado literatura y lengua en el instituto ya tiene por lo menos el 70% de esa información, ¿vale? Podría incluso currárselo y hablar de las técnicas de distintos autores, ¿no? Es decir, cómo organiza su texto o cómo organiza o las claves que maneja pues fulanito narrador o fulanito otro, ¿no? El contagio, yo creo que la magia es probable que, de esa que hablabas al principio, es probable que fuese el contagio entre una serie de personas con motivaciones artísticas, con ganas, con pulsiones, que compartisteis sinergias en ese punto. No tanto, diríamos, la materia, en lo que es el contenido que pueda tener un curso. Porque con honestidad, yo creo que o sea, nadie tiene una receta mágica. Nadie te puede decir si escribes así, así, así y así, vas a vender muchos más libros y tus historias van a ser mejores. Y si te lo dice, y esta es mi opinión, te está mintiendo o quiere quedarse con tu pasta. Ya está. ¿Por qué? Porque basta remitirse a la realidad que hay. Hay tantos libros como escritores, hay tantas técnicas narrativas como escritores. Y hay infinitas maneras de abordar un texto. Es cierto, la creatividad nos enseña, ese es mi punto de vista. Es decir, hay dos cosas que nos enseña, que es la pulsión, o sea, se tiene o no se tiene, que es eso, es esa creatividad. Normalmente la gente con pulsión artística es gente que es imaginativa, que es creativa, que es siempre lo ha sido, probablemente desde niño, ¿no? Y otra es el talento. Y ojo, cuando yo hablo del talento, dice Sinia, hace algunos años, debido a un texto que escribí en defensa de la ética y la reputación de una amiga, me dijeron que si nunca había pensado en escribir libros, pero la verdad, nunca lo que pensé porque ni siquiera se me ocurrió un tema. Este es otro debate, Sinia, en el sentido de que no es lo mismo, o sea, hay muchos géneros, hay una diversidad enorme dentro de la literatura. Uno puede ser novelista, pero puede ser novelista de un tipo de género, puede ser especialista en relato corto, en cuento, puede ser un especialista en literatura infantil, un ensayista, todos esos son escritores y son modelos distintos de escritores. Esto es como cuando se dice que se va a hablar de la divinidad o del concepto de la divinidad y la gente piensa en el Dios cristiano católico, bla, bla, bla. La divinidad es muy grande. Ese concepto de lo divino es muy grande y tiene una larguísima trayectoria histórica y lo han encarnado cosas muy distintas entre sí. Lo mismo pasa con la literatura. Es decir, no es lo mismo ser poeta que ser novelista, que ser ensayista, que ser un especialista en relato corto, en microcuento. Todos son escritores. Todos son escritores. Y las técnicas son totalmente distintas, los estilos son totalmente distintos, los recursos son totalmente distintos.
Y dentro de una única línea te vas a encontrar autores que utilizan esos mismos recursos de manera totalmente distinta. Lo que sí se pudo ver fue una pulsión o un talento. Es decir, hay gente, hay personas que nacen con una capacidad mucho mayor de hacer algo que normalmente requiere mucha más experiencia. Nos vamos a poner en algo súper trivial, como es el fútbol. Es decir, hay una diferencia entre los Pelé, Maradona, Messi, que un montón de jugadores que son muy buenos y que son increíblemente buenos. Pero esos grados de genialidad suelen tenerlos, o a esas alturas místicas, suelen estar, hay gente que desde muy temprano demostraron de manera absolutamente innata que tenían una facilidad asombrosa para hacer cosas que para el resto de la gente no eran tan fáciles. Ese es el talento innato. Con eso o se nace o no hay manera de aprenderlo. Y esos son los Mozart de sus disciplinas, ¿vale? Porque son gente que tiene un extra que es así. Luego, evidentemente, la experiencia, sobre todo. Más que el estudio, en el caso del arte, es la experiencia, es el batallar uno con el diálogo propio de cada autor, en nuestro caso peleándonos con la historia, con la página en blanco, pero con el lienzo, el pintor, con el genio, el bailarín. Es decir, y esto lo podrá decir el músico. Eh, es decir, la experimentación y el machacar y el entrenamiento es lo que hace que mejores, no el curso. ¿Por qué? Porque luego también está el punto osado de cada artista. Eh, Hay un montón de gente que va a decirnos las cosas que no se pueden hacer, porque atentan contra la ortodoxia de un arte. Y ahora nos colocamos en cualquiera de las parcelas del arte y nos vamos a encontrar con que ha habido grandísimos artistas que han pasado a la historia precisamente por no seguir las reglas del juego. Y siempre hubo unas reglas del juego. Y siempre hubo alguien que saltó las reglas del juego. Y cuando a ese alguien que se salta las reglas del juego se le termina reconociendo el valor, esas reglas que se ha saltado pasan a ser parte del juego. Y luego viene otro que vuelve a romper las reglas, ¿no? A los impresionistas, pintores impresionistas, no los tenían en consideración en su época. Hoy nadie va a discutir a un Renoir o a un Degas, o nadie. Y sin embargo en su época era gente que no sabía pintar. Para los cánones de la academia, esa gente estaba fuera. Esa gente estaba haciendo... No tenía mérito, no tenía calidad lo que hacían. Y sin embargo, uno se puede poner delante de un estanque de nenúfares de gas y se impresiona. Y desde el punto de vista de la técnica, porque es lo que le decían, es que la técnica es brutal. Es decir, es la pincelada suelta que hace que cuando uno se acerca al cuadro, esos son un montón de manchas sin forma, y cuando uno se aleja la retina compone, eso es un alarde de técnica de la hostia. Pero en aquel momento no se entendía, en aquel momento eran proscritos, y como ellos podemos tirar hacia atrás. El tenebrismo de Caravaggio era una aberración en su época. Exacto, es decir, y estamos hablando a veces de grandes pilares en la historia del arte, o de las artes en general. Gente que en su momento rompió reglas. Romper reglas no es ni bueno ni malo, pero no tendría por qué estar prohibido. Es decir, porque forma parte de la experimentación. Y a veces romper una regla te lleva a una cosa increíblemente cutre y sin valor. Pero a veces romper una regla hace que se descubra un territorio inexplorado. Y entonces hemos avanzado. El problema
mm, es que hay un discurso que te dice, esto no se puede hacer. Yo normalmente le suelo decir a la gente que sea valiente y que experimente, sin que el hecho de que experimente tenga por qué llevarlos a un territorio, diríamos, positivo. Experimentar es experimentar. La inmensa mayoría de las veces probablemente no salgan nada bueno. En los propios sismos, desde mi punto de vista, que fue muy evidente en la historia del arte, hay un montón de territorios de exploración dentro de esa necesidad, y en ese momento sí, necesidad real de romper con todo lo establecido, de crear y de llegar a un continente nuevo, que se quedaron en nada. Incluso se quedaron, algunas se quedaron en nada prácticamente en ese momento, otras han perdido muchísimo, muchísimo fuelle. Otras simplemente abrieron un camino que ahora se está explorando y se está añadiendo, ¿no? Romper una regla no puede ser nunca una prohibición, un estigma, no sé cómo deciros, ¿no? Es decir, una barrera para un artista, esté en la disciplina que esté. Eh, y eso está contradiciendo cualquier curso, no sé si me entendéis, cualquier... Yo no puedo decirle a una persona cómo tiene que escribir, cómo puede escribir bien, cuáles son cuál es la receta de una buena novela. Sé lo que a mí me gusta y sé cómo yo escribo y sé por qué yo escribo de esta manera. Y lo único que puedo poner encima de la mesa es decir, bueno, tengo muchos lectores que les gusta lo que hago y cómo lo hago, ¿no? Dice Cronista, ha habido de todo en el campo del arte. Predicciones que nunca se cumplieron, ¿no? La muerte del rock and roll se pronosticó 100 veces. Y probablemente sea el género que más vida tiene y que más ha florecido, que más ha dado vástagos. Es cierto, es cierto. Y ahí me quiero acordar de muchas otras en ese sentido, ¿no? Porque yo he puesto una letanía, porque yo he puesto ejemplos, por ejemplo, en pintura, pero son igualmente válidos por ejemplo, el elemento musical, ¿no? Es decir, antes de que el rock and roll fuera satánico y fuese una mierda que había degradado a la música, pues pasó con el Charleston o con o con otros que eran clásicos y que eran los ejemplos que se ponían, ¿no? Aquello de música era lo de antes, ¿no? Siempre andamos en lo mismo. A ver, ¿esto quiere decir que todo lo nuevo, toda la experimentación sea positiva? No, tiene que haber unos mínimos. Pero esos mínimos, hasta cierto punto, no son especialmente difíciles de conseguir. Y, y yo creo que, ya te digo, una educación que ni siquiera tenga que llegar al grado universitario, ya te provee del conocimiento de esas reglas de juego, ¿vale? Eh, Ahora está la experimentación personal, ahora está la valentía personal, ahora está el jugar tú. En el caso nuestro, juega con las estructuras, juega con las palabras, juega con los montajes, mira a ver cómo el público reacciona a esos juegos, reafírmate en aquello que tienes la sensación de que funciona y descarta aquello que cada vez veas o que veas que lastra. Y hay una evolución. Mi manera de escribir, si vosotros, y en esto la propia saga de la Flor de Jade, tenéis una cata arqueológica perfecta. Si vosotros vais al primer volumen y veis, diríamos, las características generales que tiene ese volumen, no se parecen a las del sexto. Cambian, evolucionan. Yo he ido dejando usos que tenía e incorporando otros. Pero siempre lo he hecho desde mi criterio. Es decir, yo cuando... eh, el último mensaje me lo he saltado. No, ay, no me he dado cuenta, no me he dado cuenta. Voy a mirar, voy a mirar. Ah, bien, sí, 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 es este, el de romper el hielo. Eh, lo leo, lo leo.
Eh, es ese, ¿no? Es ese, ok. Decía que también el romper el hielo y el mito de eso de no creer que pueda uno escribir bien o ser escritor, al escribir cosas y leerlas en público y los compañeros decir que les gustaba o estaba muy bien. El refuerzo es siempre un aliciente. Por eso la primera persona que quiere reforzar esa idea soy yo, cuando me encuentro a una persona que me dice que tiene pulsión por escribir. Uno le puede contar toda la mierda que tiene el oficio, de antemano, ya, ¿no? Eh, pero eso es algo que debe de descubrir esa persona. El refuerzo de el arte en general es un acto de comunicación, ¿vale? Y necesita dos grandes extremos, ¿vale? Que son el autor, el artista que crea, y el lector, en nuestro caso, o el espectador que consume, que recibe eso. Y normalmente debe de haber un feedback. Es decir, el lector, en este caso, devuelve al escritor un feedback. Ahí es cuando todo se ha completado. El ejercicio de comunicación es, justo, se completa y adquiere sentido. Entonces, las trincheras de un escritor novel tiene que ser escribir. Escribir y no importarle realmente recibir una crítica, ya sea constructiva, ya sea menos. Bueno, si es constructiva estará a favor o en contra, pero será constructiva y eso será siempre bueno. Y tener la capacidad de filtrado también, ¿vale? Es decir, uno tener claro por qué hace una serie de cosas, no encabezonarse necesariamente, no pensar que el artista es Dios y todo lo que hace está bien hecho, pero tener un criterio y defender lo que hago. Luego está bien contrastar. Realmente va a ser el público el que va a confirmar si tu camino es el bueno. Por eso esta chica decía que cómo estaba un autor seguro de que su historia le iba a gustar a un público. No está, pero el autor quiere gustar. Claro, evidentemente, quiere ser leído, quiere reafirmar que su propuesta es bien recibida. Eso pasa a todos los niveles, eso pasa a todos los niveles. Y desde luego es esa reafirmación la que genera en ti la confianza suficiente como para poder decir, es que yo esto no quiero que sea un hobby, es que yo esto no quiero que sea algo tangencial en mi vida, yo quiero que esto sea el núcleo, yo quiero dedicarme, en este caso, a escribir historias, a construir historias a través de la escritura. Eso está muy bien. Si eso te lo genera el curso, o si eso en concreto tú lo recibiste de un curso, fantástico. Pero el curso no era necesario. Eso podías haberlo tenido en un blog, lo podías haber tenido en un aula de escritores o de gente que le gusta la literatura, que la gente que lee, mucha de la gente que lee, luego tiene pulsión de escritor también. Es decir, no importa en qué momento o bajo qué circunstancias uno se da cuenta de que realmente quiere contar historias. Eso es la base. Cuando uno quiere contar historias, que además, como todo componente artístico, se nutre mucho de tu ego, nuestro ego quiere ser reforzado siempre. Entonces, va buscando la palmada en la espalda, la reafirmación. Es bueno no tener todo el rato reafirmaciones. Es muy positivo tenerlas en momento muy temprano de esta pulsión, porque es lo que te va a alentar a seguir. Pues si uno enseña un texto y le dicen es una mierda y se lo enseña a otro, es una mierda, y escribe otro y se lo enseña y es una mierda, pues claro, al tercero esa persona se desilusiona y piensa, no sé escribir, no sé hacerlo. Todos sabemos escribir. O sea, si no somos analfabetos, sabemos escribir. Es cierto
que escribir no es el equivalente a ser escritor. Es cierto que debe de haber unas pautas, que debe de haber un ritmo, que debe de haber una pulsión, ¿no? Que hay que saber contar la historia. Pero muchas veces uno cuenta las historias es decir, esas herramientas no las adquiere de la manera ortodoxa en un aula, ¿no? Es decir, muchas veces esa habilidad ya venía contigo. Entonces, el típico tío que contaba una anécdota y todo el mundo se callaba a escucharte. Ahí tú estás narrando. ¿Cómo lo haces? Hay una serie de pautas que uno sigue para captar la atención del público, ¿no? Hay veces que es simplemente eso, ¿no? Es la manera en la que tienes de contarlo engancha. Ahí te das cuenta de que hay un hilo del que tirar, ¿vale? Insisto, porque esto también lo quiero dejar muy claro, a mí no me importa qué persona se dedique a dar cursos, yo no le tengo una inquina especial, ni yo considero que sean... es mi opinión, la opinión que yo tengo de ese concepto en general, ¿no? Que es el de enseñar a escribir novela, ¿no? O enseñar a escribir literatura. Yo no creo eh, que todo lo que se pueda decir no entre en una clase de un par de horas. Si está bien estructurado, no hay mucho más. Porque a partir de ahí el territorio es, diríamos, experimenta. Ahora sal con esto y experimenta. Y foguéate, ¿no? Me dice Estela, también hay quien estafa, sí, a ver, pero no quiero entrar en esa dinámica porque no quiero que nadie piense que yo digo necesariamente que todas las personas que dan un curso de literatura o un curso de escritura creativa son estafadores. Porque no, evidentemente. Creo en muchos casos que se oferta, es como un clickbait, ¿no? Es decir, se oferta más, tiene más rimbombancia el concepto que lo que realmente luego se puede sacar y aprovechar. Y sobre todo que se juega o se puede llegar a jugar mucho con... claro, sí, a ver. Bueno, con el karate igual no, pero sí hay otros cursos y otras historias que se aprovechan mucho de las buenas intenciones, de las pulsiones o incluso de la necesidad. Ojo, es como lo típico, es el típico que sale y te dice, te vendo mi curso de escritura y vas a convertirte en un bestseller. Tus libros se van a vender como una bestia. Es esta tirando de tu ambición, ¿eh? Cuidadín, que igual te quieres saltar pasos, ¿no? Uno quiere pasar de, bueno, escribo en primera novela y voy a ser un bestsellerista. Igual hay unos pasos intermedios que uno tiene que avanzar de manera natural, que tienen otros tiempos. Es como el curso de en 20 días te quitas 10 kilos de peso. 20 días, 10 kilos de peso tiene que ser la operación y el posoperatorio, porque, exacto, porque no hay manera. O sea, sana de perder 10 kilos en 20 días, no, no. Y por supuesto, si la hubiera, los vas a recuperar en nada. Eso, cualquiera que tenga un mínimo de formación ya te puede advertir. Eso no es cierto. Ahí detrás lo que hay es una persona que pretende, pues eso, beneficiarse de tu desesperación o de tu ambición, de tu falta de paciencia, pero las recetas mágicas no están, no existen. Y en el arte menos que nadie. Y hay una serie de estrategias que le han podido servir a un escritor, o que pueden servir en un género. Claro, los géneros sí tienen algunos trucos, sí tienen algunas pautas, pero vuelvo a insistir, a veces la pieza maravillosa es esa novela de ciencia ficción que no ha seguido las reglas de la ciencia ficción. Eh, sí, a ver, yo además no quisiera que te pusieras a la defensiva porque no estoy tratando de atacar en nada en especial. Yo creo además que probablemente tuviste la suerte de encontrar un curso bien trazado, un curso, pues bueno,
útil, y luego es lo que yo digo, es decir, esta es mi opinión, hay gente que ha entrado, es como, pues no sé, sin que esto quiera decir nada, ¿no? Es como el tipo que ha entrado un vidente y ha salido súper contento, oye, pues genial, genial, ¿no? Es decir, eh, y es eso, y bueno, si es gratuito además ya quiero decir, eh, no, a ver, no estoy diciendo que lo estés. Quiero decir que no hace ni yo estoy a la defensiva, ni yo estoy a la ofensiva tampoco. Es decir, estoy debatiendo un planteamiento. Y desde luego, te digo, hay arco y amplitud para que quepa todo el espectro, ¿sabes? Desde el tipo que verdaderamente es un puñetero estafador a alguien que realmente hace una cosa absolutamente maravillosa. La generalización es horrible y es muy poco útil. Eh, Perdón. Helgaru Mollete, ¿qué tal? Gracias por pasarte a saludar. Cronista me dice eh, que cada uno tiene sus signos distintivos. Yo he hecho cursos de pago en muchas disciplinas, han sido una maravilla, y cursos gratuitos magníficos. Exacto. Es decir, por ahí es por donde voy. Es decir, yo no pretendo hacer un juicio de valor genérico. Y por supuesto estoy planteando esto que digo sobre el argumento, sobre la base argumental de que en realidad la literatura, el, eso que probablemente muchas personas piensan que van a conseguir a través de un curso diríamos, enseñanza reglada, no ocurre en realidad. Uno puede incluso depurarse, puede depurar una técnica, una habilidad que tiene, pero no va a pasar de esto no lo sé hacer a me convierto en un reputadísimo artista en este sentido. No suele ocurrir, no suele ocurrir. Eh, Solo y exclusivamente a través de un curso. Puede ser que el curso haya abierto una puerta, ¿no? Eh, pero yo creo que hay muchas personas que piensan, bueno, si yo hago este curso voy a encontrar la receta para hacer libros que se van a vender y que les va a interesar a todos y me voy a convertir en un buen escritor. Y no, en un curso, mi opinión es que no pasa. Y probablemente no pasa en el 100% de los casos. Vamos a dejar un porcentaje de error, pero no suele pasar. Eh, Esas destrezas se adquieren con el tiempo. Esas destrezas se adquieren con el uso, con la lectura y la escritura. Son las dos cosas que probablemente sí te hagan mejorar o sí te hagan crecer como autor. Es decir, que leas mucho y muy diverso, y autores muy diversos, y escribas mucho, todo el rato, siempre que puedas. Eh, y, y nunca seas autocomplaciente contigo. Yo creo que esas son las dos grandes recetas realmente para construir a un autor de peso. Si además has tenido la suerte de nacer con un talento, de nacer con una facilidad para, en este caso, la narrativa, ¿no? Como la música, ¿no? Es decir, tenemos gente que nace con el oído absoluto, ¿no? Y el tipo sabe distinguir una nota escuchándola, sin pensarla, o un tipo que es capaz de escribir música porque la ve, ¿no? Es decir, bueno, esos talentos ponen un listón por encima. Pero el escritor se hace escribiendo, evidentemente leyendo, porque es una de las fuentes de retroalimentación más importantes que puede tener el oficio, pero sobre todo escribiendo, y sin tener miedo a escribir, y sin tener miedo a enseñar lo que escribe, y sin tener miedo a recibir una crítica si es capaz de mantenerse de pie. Con esto, con mantenerse de pie, ¿a qué me refiero? Que hay que saber cribar.
Y cuando uno recibe una crítica tiene que tener muchas cosas delante. ¿Quién es esa persona? ¿Qué formación tiene? ¿A qué nivel está hablando? La propia crítica ha ido a machacar o ha ido a construir. Si ha ido a machacar, casi puedes descartarla de base entera, porque las cosas que se dicen para machacar no son normalmente justas y no corresponden con la realidad. Hay una intencionalidad extra que no tiene ningún sentido. Y luego valorar, uno, todo aquello que le parezca sensato, que lo incorpore. Todo aquello que no le parezca sensato, y voy a decir, y voy a poner una nota, incluso aunque en realidad lo sea, y te des cuenta años más tarde de que esa persona tenía razón cuando te decía aquello. Pero si tú en ese momento no lo ves, no lo hagas, no lo hagas. Déjate experimentar. Eh, Fluye, recibe tus propias heridas. No sangres por la piel de otro. Uno tiene que experimentar esas cosas. Y luego reconocer, ¿por qué no? Porque también los escritores tenemos etapas, porque también evolucionamos, porque también estamos en mitad del mundo, ¿no? Y eso es para mí lo que construye, ya no a un escritor, a un artista, sobre todo a un artista con personalidad, con una voz definida. Porque claro, también hay una serie de técnicas que nos van a hacer, y esto lo hablábamos, es en la música, por ejemplo, cuando se habla de, es que este tema es muy comercial. ¿Qué es lo que tratamos de decir normalmente? Bueno, que ha tocado una serie de claves que, exacto, para hacer una tortilla hay que romper huevos. Para ser cocinero hay que quemarse, y hay que quemar el aceite, y se te tienen que quemar las papas. Y tienes que, es decir, claro que tienes que hacerlo. Y tienes que a veces tener la valentía de decir, esta analogía con la comida, lo he utilizado un montón de veces. El primer tío que mezcló el chocolate con la menta estaba con una puta cabra. Quiero decirte, seguro que todo el mundo hizo así y dijo, ¿pero qué haces? No sé si me entendéis. Y sin embargo, pues ahí está. Quiero decir, hoy es un maridaje muy aceptado. Todo el mundo dice que se potencia. Es para unos paladares, para otros no. ¿Pero eso lo convierte en algo erróneo? No. El tipo o la tipa, la pizza con piña, a mí me parece una aberración. Pero es cierto, hay gente que le gusta. Quiero decir, y es una valentía. Es, bueno, ¿por qué no? ¿No? Es decir, no hay que tener miedo a esas cosas. Luego, evidentemente, el público te va a responder, ¿no? Es decir, y si tú dices, mira, pizza con piña, y de 10 hay uno que dice, tía, qué rica, pero los otros se han ido, bueno, igual el target de tu producto es muy limitado, ¿vale? Cuenta con ello también. O sea, que esto tampoco tiene que retener a nadie, ¿no? Pero es eso. Y puede ser que en el momento en el que tú sacas la piña o sea, la pizza con piña, le guste a uno de cada 10. Pero a la vuelta de 25 años sean pues 4 de cada 10. Y esto quiere decir que se está aceptando que en un primer momento aquella propuesta podía ser muy innovadora, muy chocante, pero conforme el tiempo avanza, esa propuesta se naturaliza y se integra. Por eso, es lo que os decía, nadie se pone hoy delante de un Caravaggio y dice, hostia, qué mierda, ¿no? Pues en su momento era una aberración. Los cuadros oscuros, la gente no se ve, le decían. No tiene técnica, no sabe pintar. Eso es lo que se suele decir, ¿no? Eh, Sí, la cuestión, porque Cronista vuelve a lo que era lo comercial. Lo comercial es básicamente tocar una serie de claves que en este momento sabemos que están muy aceptadas por una gran mayoría de gente, las mezclo y lanzo un producto que sé que va a cubrir las expectativas, al menos básicas, de un buen porcentaje de la población. Entonces lo que me voy a garantizar con eso es un consumo masivo. Para yo poder garantizarme un consumo masivo no puedo ser muy especialista, no puedo saciar ninguna expectativa de ningún grupo mucho más selectivo. Eso es algo comercial y esa estrategia está en todas las artes. Un bodegón
le va a molar a todo el mundo. Nadie va a tener ningún problema, o muy poca gente. Pero hay muy poco compromiso en ese cuadro. O un paisaje. Un paisaje cae bien, viene bien en todos sitios, ¿no? Eh, no hay ningún compromiso, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que puedo lanzar, perdón, a un espectro muy grande de público. Un tipo de música, pues en concreto, un tipo de película, de historia, ¿no? Es decir, hay una serie de claves, pero esas claves tampoco necesitan una carrera universitaria para darse cuenta cuáles son, que es a lo que vamos. Ahí un escritor también decide si se va a satisfacer él y bajo esa satisfacción de él como autor va a sacar una propuesta y va a dejar que el público la valore, pero es la propuesta del autor, o el autor ahí se va a desprender de todo interés y va a crear algo en función del público receptor. Eso es una decisión de un artista. Y no hay, o sea, no hay derecho ni hay justificación para arremeter contra eso. Pero hay una acción, hay una consecuencia. Es decir, normalmente los productos muy generalistas suelen perder fuerza, suelen... me decía Estela, todo influye. Creo que cronista quiere decir que también que a veces la opinión general de esto es genial y uno piensa, pues mira, a mí no me parece tal. A veces ni es lo comercial. Eh, es un poco la pose. A ver, bueno, hemos entrado en un territorio en el que hoy, desde que en las redes sociales o en casi cualquier plataforma en... Mira, yo voy a romper sin que esto... Yo voy a romper una lanza por Rosalía. Personalmente me parece que lo que hace ahora es una mierda, pero son mis gustos personales. Entiendo que haya un montón de gente que esté flipando en colores. A mí Rosalía me dejó claro que es una artistaza, como una copa de un pino, con ese primer disco que hace, que es una obra de arte. Ahora, aquí es donde hablábamos, ¿no? Igual, y estoy diciendo, estoy especulando totalmente, ¿no? Igual esta chica ha visto o ha tenido la oportunidad de decir, bueno, voy a hacer algo mucho más masivo, que sé que va a ser muy bien aceptado por un amplio grupo, un sector, pues le voy a ofrecer esto, como si quiere bailar tango, quiero decir. Una vez que un artista demuestra que bueno, tiene capacidades de sobra para hacer algo de calidad, puede hacer lo que le dé la gana. Eh, los gustos, para gustos colores. Pero yo aquí insisto, no se le puede gustar a todo el mundo, hagas lo que hagas, toques la disciplina que toques, nadie, por muy asentado que esté su figura y su obra, sea la que sea, tiene el beneplácito de todo el mundo, nadie. Todos los grandes, en algún momento recibieron críticas bestiales. Eh, no sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, Edgar Allan Poe en su época no estaba ni considerado ni escritor de segunda. Estamos hablando de Edgar Allan Poe. O sea, nosotros, en realidad, si no hubiera sido por Charles Baudelaire, no hubiéramos conocido probablemente a Edgar Allan Poe. Y bueno, es un escritor, es decir, nadie... Borges sin su Nobel, es decir, a Rowling mandándola a un curso de escritura, porque no saben que es Rowling la que está firmando ese libro que acaban de caer en esa editorial. Mandarla a un curso de escritura, vamos, si sabe a quién se lo está diciendo, ese señor se tira, o ese señor, o señora, o señorita, o quien fuese, le falta tierra para esconderse. Pero insisto, a Velázquez le dijeron que su único talento era ser un buen retratista. A Velázquez. Quiero decir, eh, nadie ha nacido eminencia. Incluso todos han tenido trayectorias, todos en su momento fueron uno más y sus propuestas no siempre gustaron. Y sus propuestas no siempre gustaron ni siquiera al canon, ni siquiera a la academia,
a ese grupo de personas que, por la razón que sea, se sienten autorizadas a marcar fronteras, ¿no? Y si nos ponemos así, pues bueno, hay Oscar o premios Nobel que no se han dado a gente que consideran que lo merece y que sí se han dado a gente que hay gente que piensa que no se lo merece, ¿no? Es decir, no podemos entrar en eso. Y tú como autor no puedes sostener, diríamos, tu identidad y tu propuesta artística sobre esos pilares, sobre los pilares de qué me van a decir los críticos por, diríamos, encorsetar todo ese mundo, diríamos, de lo académico, ni el público. Porque el público es muy diverso y porque pretender la unanimidad es una fantasía. Entonces, eh, bueno, no sé en qué... Espérate, pues. Dice que se le ocurrió una idea, dice relacionada con Flores, los lectores... Perdón, no sé. Vale, lo he visto. Tiene que ser que se queda poco tiempo crear de crear entre la comunidad una representación gráfica de la obra. Los que dibujan, dibujan, los que no dibujan ofrecen sus propuestas de composición, opinan y votan las escenas que más les gusta. Guay. Eso lo planteabas, pues, tienes un... yo someto mi trabajo al juicio que queráis, a la experimentación que queráis, a la, mira, no hay nada, yo creo, es mi opinión, no creo que haya nada más halagador para un autor que haya otro artista que quiera iniciar algo en relación a la obra que tú has creado, ¿no? Por excusa de la obra que tú has creado, ¿no? Para mí es un honor que alguien me venga y me diga, por ejemplo, oye, es que yo quiero dibujar a tus personajes. Genial. O sea, yo todavía estoy en ese punto, espero que no se me pase, porque si no estaríamos hablando de otra cosa, en el que todavía me fascina encontrar un lector nuevo que me diga, y mi mujer lo sabe, no me va a dejar mentir, que me diga, el típico correo electrónico que por fortuna no han dejado jamás de aparecer. Muchos de los que hoy están aquí iniciaron su trayectoria conmigo por un correo electrónico en el que decían, soy fulanita o soy fulanita, me he leído tu trabajo, bla, bla, bla. Y a partir de ahí, ¿no? Yo siempre lo he flipado, siempre he dicho, wow. ¿Sabes? A mí me sigue pareciendo mágico que un lector empatice con mi trabajo. Entonces, a partir de ahí, lo que mi trabajo puede inspirar, bienvenido sea. Y estoy tan seguro de mi trabajo, en el sentido de que conozco, soy consciente de que no es perfecto, porque la perfección, el ser humano está impedido a ello. La perfección puede ser matemática, puede ser, pero la perfección como concepto abstracto yo creo que no podemos, solamente podemos aspirar, entonces no hay nada perfecto. Yo soy muy consciente de que hay áreas, zonas, hay cosas que... Gracias, cronista, gracias, gracias. De verdad, a ver si lo repetimos este tipo de temas. Si tengo vuestras aportaciones, sería mucho más fácil para mí. Muchísimas gracias, de verdad, por estar, por participar, por no faltar prácticamente nunca, cronista. Eh, es un honor tenerte, es un honor teneros en este canal y que podamos compartir estas sinergias. Es muy bonito poder tener estos momentos con vosotros, de verdad. Muchísimas gracias por aparecer. Helgaru para ti. Eh, entonces,
En ese sentido, en lo que estabas planteando, eres David, ¿no? Aquí, que hay veces que mezclo nombres, ya estoy empezando a estar en ese punto en el que mezclo nombres. Entonces, porque además estáis David, estáis Danis, estáis cuando no directamente hay tres o cuatro con el mismo nombre, uno es de aquí, otro es colombiano, otro es... Y tengo un límite, intento esforzarme, de verdad que quiero llamaros y reconoceros a todos, ¿eh? Y llamaros a todos por el nombre siempre que pueda. Que me siento muy mal si además lo equivoco. Pues en referencia a lo que decías, a mí me parece maravilloso. Esa era la idea, por ejemplo, que tenía Luis con respecto al Malefic. Por cierto, siempre que hablo de Luis, aquí tenéis a Luis. Estos son... bueno, este es el negro, esta es la portada del segundo. Pero allí son láminas del Dead Moon, que fue el prólogo, diríamos, la precuela de Malefic. Eso era lo que él quería. Él quería generar una idea y luego hacer todo un mundo caleidoscópico alrededor de esa idea en diferentes formatos artísticos. Eso era lo que a él le gustaba, o es lo que quería llegar, a que diferentes artistas se combinasen para crear todo un cosmos alrededor de una idea suya. A mí eso me parece brutal. Y digo, de la misma manera que digo esto, digo, no me importa que se someta a juicio mi trabajo. Es decir, estoy absolutamente preparado. Probablemente no haya nada que me vayan a decir que no me hayan dicho ya. Algunas cosas que probablemente compartiré y otras que es más que probable que no lo haga. Eh, sí, esa era la cuestión. Era un cosmos, te digo, caleidoscópico, muchas facetas, donde la historia se enriquecía no solamente porque se contaban aspectos distintos eh, en formatos distintos, sino por los propios formatos, ¿no? Y por eso quería que hubiera una banda sonora directamente y se habló con Avalanche, que por cierto sacó el disco. Quería que hubiese un juego de rol y salió Plenilunio como un juego de rol. Es decir, hay un montón de cosas que sí se pudieron ir haciendo y hay otras que no. Pero el fondo era ese. Y a mí eso me parece maravilloso. O sea, yo participé en ese proyecto flipando porque iba a ser una parte más de una historia así, con no solo rol. Que de hecho fue allí en Sevilla, en las jornadas del dirigible, donde se produjo el encuentro. Es, básicamente fuisteis vosotros los que propiciasteis el escenario. Sí, sí, totalmente. Eh, yo pensé que lo sabías, de hecho, pensé que lo sabías, pero allí fue exactamente allí. No, lo sé porque yo hice de maestro de ceremonias, o sea que, que por eso sé que fue así, y yo lo recuerdo perfectamente, o sea que te puedo asegurar que fue en ese lugar, en ese contexto, con esos actores. Bueno, era un detalle, era un detalle. Pero ahora ya lo sabes, ya lo puedes incorporar a todo el saco. Y sí, se lo puedes decir a cualquiera. Tienes la garantía absoluta. Yo estuve allí y de hecho, ya te digo, yo ejercí de maestro de ceremonias en ese punto. Eh, David, ¿qué tal? Tienes otro ratito, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Pues, bueno, el tema era por ahí. Yo no he estructurado la charla, evidentemente se nota. Creo que solamente tenía esa idea bollando, esa idea que para mí era importante. Sobre todo para la gente nueva, para la gente que tiene una pulsión artística, sea la de la escritura o no. Yo creo que mi planteamiento, yo al menos mi planteamiento lo defiendo con todas las disciplinas, no es algo que yo considere que es exclusivo de la literatura. Creo que la norma, la regla, las estructuras están bien, pero solamente encausan. Eh,
creo que un autor tiene que tener la valentía para explorar el territorio que quiera, ¿eh? Y se puede quedar en un territorio conocido, no hay ningún problema tampoco en eso. Pero si hay alguien que quiere dar un paso más, que lo dé, que se arriesgue y que luego vea a ver qué pasa. Habrá indicadores, habrá termómetro para asegurarle si los pasos que está dando son correctos o no. El feedback de su público, básicamente, básicamente es un gran termómetro. Un artista debe aspirar a que el público sintonice con él, no él sintonizar con el público. Es decir, tú lanzas una propuesta y esperas que esa propuesta sea recibida por alguien. No va a ser igualmente recibida por todos, y eso no tiene que preocuparte. Tienes que ser honesto. Y si mañana el paradigma en el que te movías y que defendías a muerte se te queda pequeño o se te queda obsoleto y decides cambiarlo, hazlo también y defiéndelo con el mismo encono. Es decir, lo único en lo que debe de preocuparse realmente un escritor es en escribir. Y en leer se sobreentiende, ¿vale? Y no quiero que nadie se agarre, pero es escribir. Esa es la trinchera del escritor. Ahí es donde está realmente la experiencia. Ahí es donde vas a encontrar las claves. Ahí es donde te vas a conocer a ti mismo como autor. Vas a ver tus debilidades, vas a ver tus fortalezas, vas a ver los territorios nuevos para explorar. Y esa es la trinchera de un escritor, no, no otra. Y sobre todo por eso, porque si alguien viene a vender lo contrario, que sí hay una receta, que sí hay una normativa, hay un decálogo que no se debe de truncar nunca, el arte está lleno, a rebosar de gente que ha roto las reglas y le ha salido bien, ¿vale? Evidentemente habrá un montón de gente, muchas más, que rompieron la regla y les salió mal. Pero eso no invalida que la ruptura de la regla no sea también un camino, ¿vale? En el cine se contaban las historias de manera lineal. Luego llegó un Tarantino e hizo algo que probablemente cualquier profesional del cine en los años 30 o 40 se hubiera llevado las manos a la cabeza, y resulta que es un modelo válido para contar historias también. El saltarte la linealidad y jugar con el tiempo y contarte lo último al principio. ¿Por qué no? Pero seguro que hubo un momento en el que eso estaba prohibidísimo y que la academia diría que eso no se podía hacer y que quien hiciera eso estaba haciendo las cosas mal. Yo creo que en el arte no, es mi opinión. Luego hay fórmulas que son más válidas que otras o que tienen mayor aceptación que otras. Pero no creo que un autor deba de cohibirse por eso. La pulsión artística te lleva a la experimentación, quieras o no. Te lleva a... Porque en el fondo jugamos. En el fondo es eso. El arte es algo que, como os decía al principio, está entre esas cosas que no puedes dejar de hacer, porque tu vida depende de eso. Si estás en ese límite, si estás en ese lugar, en ese territorio, en ese de, es que si no escribo me deprimo, o mi vida es como si le hubieran sacado una brújula y no sé hacia dónde voy, tienes un problema, porque probablemente, quieras o no asumirlo, eres un artista de verdad. Y eso te va a llevar a la experimentación, y eso te va a llevar a romper tus propios límites, primero, a arriesgarte, a buscar territorios nuevos, o sea, va a ser inevitable. Y eso va a entrar en conflicto con muchas opiniones, probablemente, sí, sí. Probablemente tengas que aguantar un montón de críticas, más o menos fundadas, ¿no? Y eso tampoco puede detener a nadie. Yo insisto, creo que es el lema para mí. No hay receta, no hay receta. Y como no hay receta, hasta que alguien no me diga dónde está la receta
se constate, como se constata, ¿no? La teoría de la relatividad de Einstein, en la que si tienes una excepción te descarto toda la teoría, ¿eh? No, no me lo voy a creer. Y entonces eh, mi honorabilidad me va a pedir que cuando una persona se acerque me diga, oye, ¿qué hay que hacer para escribir bien? Yo le diré, escribir mucho, mucho, una vez, otra vez, ¿no? Eh, eh, Estrellate, ¿dónde tengo que ir para escribir bien? A la papelería, comprarte un cuaderno y un lápiz. Y machaca, y proyecta, saca lo que tengas, como lo veas, como lo sientas. Y ya poco a poco vas a ir depurándote, tú solo, tú solo. Esto es un ejercicio entre tú y la hoja en blanco. Si alguien quiere meterse en medio, probablemente quiere beneficiarse de algún modo de ti. El, eh, el músico tiene que tocar y el pintor tiene que pintar. Ya está. Que sí, sobre todo ese tipo pues tiene unas técnicas, pero yo por ejemplo recuerdo en música, esta anécdota la he contado un montón. Tengo un amigo que quiere una barbaridad, Rafa Fulchenko, el ruso para nosotros. Él, cuando yo lo conocí, se estaba formando como músico. El tipo es un talentazo, el tipo es de estos que tiene el oído absoluto, es estos que yo le he visto con una guitarra y yo citarle un tema y decirme, ¿de quiénes son esto? No lo he escuchado nunca. Irse a un vídeo de YouTube, poner 30 segundos de canción, decir, la tengo, agarrar la guitarra y tocarla. O sea, ese tipo de persona. Él dejó la escuela en la que estaba formándose como músico. Porque además en composición le gustaba y tal. Y una de estas veces la dejó no por razones, la dejó bueno, incompatibilidad de la vida, ¿no? Pero una de estas veces que nos volvimos a juntar me dijo algo que a mí me sorprendió mucho. Me dice, ¿sabes, Jesús? Cuando yo no tenía formación académica de música, componía, hacía unas composiciones que estaban llenas de fallos. Es cierto, fallos desde el punto de vista de lo académico. Dice, pero eran mucho más atrevidas, eran mucho más creativas, eran mucho más libres. Dice, a medida que empecé a formarme, había como una autocensura. Y decía, no hombre, esto no lo voy a poner, esto junto a esto, porque me han dicho en la escuela que, que, que esto está mal, que esto no se debe hacer, que esto... Y sin embargo yo hay cosas que hacía antes, y yo escucho las composiciones y dices, y las ves muy ingenuas, las ves muy verdes, las ves, dices, pero son mucho más atrevidas, son mucho más creativas. Ahora salen técnicamente mejor, pero no tienen la misma vida. Y creo que es un buen ejemplo de lo que pretendo decir, que no sé, para ser comunicador nunca tengo la, la certeza de estar realmente haciendo llegar la idea que yo quiero transmitir, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces, cuando desde una institución nos dicen, por poner un ejemplo, ¿no? Escribe con frases cortas. Pues mire usted, se escribirá con frases cortas algunas cosas, hay otras cosas que no tienen por qué escribirse con frases cortas. Esto es como si en la escuela de cocina te dicen no frías. Mire usted, la cuestión no es que todo lo haga frito, pero también decir no fría usted nunca para todo, ¿no? La fritura le da un sabor y una textura y puede ser parte de un proceso. ¿Por qué invalidarlo desde el principio, no? Y nos cohíbe. Eso que nos dicen que no se debe de hacer. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Se debe de hacer. La cuestión es buscar el equilibrio. Es moverte. Todo es el tempo, el ritmo. Es lo único que puede hacer el autor, el escritor. Las historias están ya todas contadas prácticamente. La originalidad tan hipervalorada en este territorio es una falacia. Seguro que hay algún libro
no conocemos toda la producción literaria del mundo en realidad. Seguro que hay alguien que ya hizo algo que a ti te parece que es súper original porque lo estás haciendo tú. Y eso no quiere decir que lo hayas plagiado, quiere decir que ya las historias estaban contadas. Dice David, entiendo, al final eh, las actividades creativas tienen las normas justas, exacto, es un marco, ¿vale? De repente sale alguien que hace algo que no ha hecho nadie, resulta que es una masterpiece. Y probablemente antes de ser una masterpiece la han hecho piece solo, la han hecho pieza, porque se ha saltado algo. Luego es cuando se reconoce que es una masterpiece, porque ha abierto un territorio nuevo que nadie había explorado, porque te habían dicho que de esa línea no puedes cruzar, esa línea es una línea roja que no se puede cruzar. Ojo, que luego hay experimentaciones y experimentaciones. Personalmente es mi opinión, ¿vale? La escritura automática es una mierda como una casa, que no le aporta absolutamente nada a la literatura. Es un ejercicio de ruptura de reglas, desde mi punto de vista, que no lleva a ningún sitio, a ninguno. Y por lo tanto, se descarta. Hay que ser un colgado ahora mismo para escribir un libro de escritura automática. Quiero decir, no siempre una ruptura de reglas te lleva a un territorio bueno. Hay veces que simplemente te lleva a una experimentación fallida. La inmensa mayoría de las veces, ¿no? Pero eso no invalida. A mí me parecen valientes. Eh, o por ejemplo eso, el territorio de la IA. Yo lo entiendo. Entiendo que hay autores y artistas que se están sintiendo intimidados por la posibilidad de que una máquina eh, pueda hacer lo mismo que tú o mejor que tú. Bueno, eso ya lo puede hacer un ser humano, quiero decirte. ¿Dónde está el miedo? Eh, Otro ser humano puede escribir un libro mejor que el mío. La diferencia de que lo haga una máquina es tan aberrante. Chico Javier, no sé quién es Chico Javier. O sea, ya he podido decir algo con eso. No sé quién es Chico Javier. Xavier. Eh, si me pones en contexto, igual me lanzo, ¿no? Pero probablemente pueda decir poco, si no... Ahí está una película. Pero no sé quién es. Lo digo, igual estoy desnudándome como un enorme ignorante, pero no tengo ni idea. Escribió 451 libros. Eh, Guay, quiero decir, es brasileño. A ver, a mí la cifra ya me dice cosas. 451 libros, evidentemente no escribió uno al año. No cobró por ninguno. Eh, a los espíritus que le pedían. Vale. Esto está teniendo connotaciones. 450 libros no son ni un libro al año. O sea, quiero decirte, necesitarías 450 años para escribir 450 libros, uno al año. A mí me parece que la cocción mínima que necesita un buen libro es como mínimo un año. Como mínimo un año. Entre se me ocurre la idea, todo el proceso de armamento de esa idea, y luego los procesos de narración, bla, bla, bla. Me parece que es un año. ¿Alguien puede escribirse un buen libro en menos de un año? Claro, dependiendo de las características del libro. Yo estoy entendiendo que es una novela, como mínimo, y que va a rondar entre las 300 y 400 páginas como, como media, ¿vale? Yo creo que es un año, como mínimo 9 meses, ¿vale? Entonces, alguien que me dice que escribió durante su vida 450 libros es como alguien que me dice que en esa noche de fiesta ha tenido sexo con 52 mujeres. Muy poco. O sea, quiero decirte, muy poco sexo con cada una, probablemente, o de muy mala calidad. Porque, ¿de dónde has sacado el tiempo? ¿Cuánto tiempo has invertido en esto? Poco. Entonces, la cantidad para mí no es sinónimo de nada, para empezar. La única persona, y habría que ver
si realmente es así, o hay por ahí mucho texto atribuido a él que él no terminó de escribir, es Lope de Vega. Y aún así, estamos hablando de una persona que desde que cumple los 18 años hasta el mismo día en el que se muere, tiene que haber escrito una media de 1800 versos, líneas, al día, todos los días, sábados, domingos, festivos y tal. Y estamos hablando de un tipo que tuvo además una vida pendenciera de la hostia, estuvo en una guerra, o sea, estuvo en la guerra, es dudoso, es dudoso que fuera el autor de tanta obra. Probablemente hay piezas que no escribió él, porque no les daba tiempo, o que son atribuidas a él. A mí Lope es el que me gusta. Entre Quevedo, Góngora y Lope, yo soy Lope. Yo me encanta el... ¡Wow! ¿Cómo se pasa el tiempo? Este era enseñándome el reloj, porque yo no tengo aquí ninguna referencia. Pero por Dios, decidme que me calle. No puede ser. ¿Cuánto tiempo llevamos con esto? Madre mía. Soy un cansino. Decídmelo, si hay confianza, por Dios. Decidme, Vilche, vete a dormir ya. Y ese tipo de cosas. Me sacas los colores, David. No me digas estas cosas a esta hora de la noche, me pongo tierno. Y, no, a ver, sí, sin que sea... A ver, pero sí. No, a ver, esto me gusta. O sea, quiero decir, yo encantado de que la... ¿Ves? Se va a poner tontón. Ahora me sale con el gesto. Uno no es de piedra. Lo tienes que tener claro, ¿no? A ver, a mí me encanta. Soy una persona que le gusta comunicarse. Eso creo que ya no engaño a nadie, ¿no? Con este tipo de cosas. Y la lástima es que solamente se me oiga a mí hablar. O sea, realmente a mí me gusta la conversación, ¿eh? Y por eso, además, plantearos temas en los que pueda haber un cruce de ideas, con toda la limitación que tiene un chat, evidentemente. David, Helgaru, tío. Helgaru. Ánimo con esos nenes. Luego crecerán y echarás de menos estos momentos. De verdad que los echarás de menos. Y nos vemos. Helgaru, muchísimas gracias por venir. Suerte y el toro. Y yo me siento muy bien, porque hay veces que, de verdad, digo, no sé qué ofrecerle a esta gente, no sé qué ofrecerle para que pueda interesarle, para que haya un diálogo rico, fluido, interesante, que apetezca quedarse y charlar un rato. Yo espero no haberos aburrido mucho, yo espero no haberos asustado tampoco. Mi intención no es jamás hostil, ¿vale? Yo tengo mis opiniones, esto lo sabe todo el mundo, yo defiendo mis opiniones y trato de ser todo lo honesto del mundo. Creo que vivimos en una etapa en la que la gente le da muchos rodeos y le pone palabras muy, ¿sabes?, a conceptos de toda la vida. A mí me gusta decir las cosas como son. El que le guste, encantado. Al que no le guste, pues mire usted, ¿qué le vamos a hacer? Y entonces quiero ser honesto y punto. No necesito que todo el mundo me aplaude, eso también lo digo. Y que puedo ser amigo de gente que no me aplauda, que también. Entonces, bueno, tomaros estas charlas como lo que son. Es decir, retazos de pues bueno, de mi manera de ser, de mis propias especulaciones en algunos casos, de mi materia humana, que me gusta compartir, a fin de cuentas, porque de eso se trata. Estoy muy agradecido, de verdad, por cómo estáis recibiendo esta iniciativa de Twitch, que para mí sigue siendo fascinante, todavía sigue siendo un territorio en el que hay muchísimo por explorar, muchísimo por
por hacer. Creo que nos está acercando un poquito más, que esta relación que ya teníamos en algunos casos desde hacía mucho tiempo ha ganado en intensidad y en calidad en algunos puntos, que para otra gente que no tiene tanta trayectoria, creo que también está siendo una puerta de entrada muy interesante. A mí me estáis ayudando un montón, y no solamente desde el plano económico, aquellos que habéis consumido mi trabajo y ahora además estáis sosteniendo también con las suscripciones y tal esta iniciativa. Me estáis ayudando mucho a nivel personal, a nivel de acompañamiento en el día a día, en el trabajo, a través del enriquecimiento de vuestras opiniones, de vuestra presencia en general. Estoy muy contento con esta iniciativa. Quiero que siga todo lo que podamos sostenerla, que espero que sea ad eternum. Y bueno, y el viernes que viene le daré vueltas a la cabeza a ver si podemos seguir generando este tipo de charlas que a mí me nutren una barbaridad y que espero que vosotros disfrutéis también. Sin mucho más, me voy acercando porque estoy muy lejos de todo. Sin mucho más, muchas gracias, de verdad, muchas gracias a todos por la paciencia que me tenéis en algunas ocasiones. Creo que no merezco tanta paciencia. Muy buenas noches a todos. Pasad un fin de semana increíble. Gracias a todos los que habéis participado desde el otro lado del charco. A vosotros os queda todavía día por delante, aprovechadlo, aprovechad también el fin de semana. Nos vemos el lunes. A todos los que queráis madrugar aquí, trasnochar allí en Latinoamérica a las 9 de la mañana hora española, trabajando, escribiendo Flor de Jade, 7 oscuridad, 3 inmolación, que lo hacemos desde aquí con todo el amor del mundo para todos vosotros. No mucho más. Sed felices, os quiero un montón, me tenéis súper orgulloso. Hel Garu 13ª. Nos vemos.